de lo que hay detrás de la minera de Cananea del Cobre, que ha sido tema de atención del presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras. Hay 54, me corrige si estoy equivocado o tengo datos equivocados, hay 54 millones de dólares perdidos que no se los quieren pagar a los trabajadores, y también existe un amago de Grupo México, el de Germán Larrea, que quiere extender el perímetro de la mina por lo menos un 10% más. Este es un tema que tú has traído ya por mucho tiempo, el de las mineras, mi querido Jesús Lemos. Sí, es correcto, maestro, es correcto, mi querido Vicente. El tema este de las mineras, bueno, pues va emparejado como el caso de Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Con la empresa Jugos del Valle, también se beneficiaron y están chillando, por supuesto, por la situación de que hoy ya no tienen los privilegios que antes. Y otra vez surge el tema de la minera Buenavista del Cobre, la que en 1990 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari entregó prácticamente a precio de oferta a su amigo el empresario Germán Larrea Mota Velasco, dueño del Grupo México, el que pagó menos de una cuarta parte del precio real de la mina, y que al día de hoy genera esta mina utilidades por más de 2,000 millones de dólares al año. La mina Buenavista del Cobre, que se ubica en el municipio de Cananea, en el estado de Sonora, en donde no sobra decir que es un verdadero problema para los habitantes de la zona, ha surgido de nueva cuenta en el debate nacional debido a la disputa son 55 millones, mi querido maestro, 55 millones de dólares que nadie sabe en dónde quedaron. Esos 55 millones de dólares son parte de un fondo que entregó el gobierno federal a la minera desde 1995. Esto para financiar el proceso de liquidación de un grupo de más de 200 mineros que fueron cesados. Sin embargo, hasta el día de hoy, a más de 25 años de haberse entregado dicho fondo, los mineros siguen sin recibir el pago correspondiente a su liquidación laboral. Esos 55 millones de dólares, se dijo durante el sexenio del presidente Vicente Fox, fueron sustraídos por el líder del sindicato minero y hoy senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, quien por ello fue objeto de una persecución judicial y fue obligado a un exilio de más de 12 años en Canadá. El exilio del senador terminó en el 2018, cuando regresó a México con el fuero legislativo, luego de demostrar que en sus cuentas personales nunca existieron esos dineros, razón por la cual el mismo Napoleón Gómez Urrutia hoy ha insistido para que se indague sobre la ubicación de los recursos que ahora se ha establecido siempre estuvieron en las cuentas de la minera Grupo México. Pero el tema del dinero que se debe a los trabajadores, muy delicado por cierto, es solo un pretexto para sacar a relucir el grado de corrupción bajo el que opera la mina Buenavista del Cobre de Cananea y el Grupo México. Hoy la minera, se sabe, por fuentes muy cercanas a la directiva de ese corporativo, está tratando de chantajear al gobierno federal. Sí, maestro, así como lo oyes. El Grupo México pretende negociar con la obligación de su adeudo una extensión del perímetro sobre el que viene extrayendo más de 200,000 toneladas de cobre. El Grupo México quiere obligar al gobierno mexicano a que otorgue nuevos permisos de explotación para ampliar su superficie minera en por lo menos otros 50 kilómetros cuadrados. Actualmente la mina Buenavista del Cobre tiene concesionada una superficie de más de 800 kilómetros cuadrados de suelo, que es el tamaño de casi 2/3 partes del territorio que ocupa la Ciudad de México, de los cuales son explotados solo una 10ª parte de ese suelo actualmente. Pero las proyecciones del Grupo México son apropiarse de toda la veta de cobre, la más grande del mundo, por cierto, que se extiende en esa zona bajo una superficie de 1,600 kilómetros cuadrados, donde se cuenta con reservas probadas de cobre para seguirla explotando en forma ininterrumpida por lo menos hasta el año 2065. Ante la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de negar nuevas concesiones mineras, sobre todo a grandes empresas transnacionales, el proyecto de expansión de la mina Buenavista del Cobre se ve truncado. Por esa razón es que hoy el Grupo México quiere negociar el finiquito de los trabajadores mineros despedidos a cambio de nuevas concesiones mineras dentro de las demarcaciones de Cananea. De acuerdo a fuentes fidedignas que operan dentro de la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, se sabe que desde el 2017 el Grupo México presentó 16 denuncios mineros para apropiarse bajo el régimen de concesión de por lo menos 20 kilómetros cuadrados de nuevos suelos para explotar. Esos 16 denuncios, que en términos prácticos son 16 peticiones de nuevas concesiones mineras,
no fueron atendidos por la administración de Enrique Peña Nieto, porque el tiempo de la transición llegó antes de que el Grupo México hiciera la entrega de los estudios de manifestación de impacto ambiental. Por esa razón quedaron inconclusas las gestiones de nuevas concesiones. Hoy, ante la política oficial de negar nuevas concesiones mineras, el Grupo México ve amenazado su proyecto de expansión económica. Por eso ha revivido el tema de los finiquitos laborales y por eso trata de encandilar al gobierno federal para llegar a una mesa de negociación en donde se cambie el pago de los 55 millones de pesos por nuevos permisos de extracción minera. Pero más allá de la forma chapucera en que el Grupo México quiere negociar la expansión de su territorio para explotar la veta de cobre con la que fue maldecida la zona de Cananea, los nuevos permisos en proceso de solicitud se le deben negar a este consorcio por un solo hecho, mi querido Vicente. La mina de Buenavista del Cobre, más que una bendición económica, ha sido una maldición para los habitantes de Cananea. A causa de la mina, por los efectos de contaminación, las enfermedades raras en niños han venido creciendo. De cada 10 enfermedades raras que se registran en México, por lo menos 4 casos de ellas se presentan solo en el municipio de Cananea. Según cifras del Seguro Social, Cananea es el primer municipio en enfermedades de la piel y vías respiratorias en niños. Y también, por la contaminación de la mina, el agua más contaminada de todo el país se encuentra justamente en ese municipio. A esto hay que sumar otro dato, el que da a conocer la Comisión Nacional del Agua, que dice que de todos los municipios del país es Cananea en donde el mayor volumen de agua subterránea es sustraído por una empresa industrial. Además, en esta misma localidad es donde se registran los niveles más altos de partículas contaminantes en el agua que se destinan para el consumo humano. Si se le quiere sumar a la falta de responsabilidad social del Grupo México, hay que recordar que la mina Buenavista del Cobre es la responsable del ecocidio generado por el derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, lo que afectó, mejor dicho, a más de 22,000 personas. El hecho ocurrió en el 2014 y todavía los efectos de contaminación se resienten. Bajo ese panorama, mi querido Vicente, es que hoy el Grupo México maniobra mediante la presión para seguir gozando de los beneficios que tuvo de manera irrestricta de las pasadas administraciones. Ojalá que los encargados de las concesiones mineras puedan reparar en esto y que no cedan a la presión y que vuelvan a establecer el orden en esa zona. Este es mi reporte, mi querido maestro. Pues hay que estar al pendiente porque es un tema sensible, sobre todo en Sonora, en donde el tema minero es de suma importancia, querido Jesús, en donde hay una gran cantidad de litio, en donde hay una gran presencia de Grupo México, de Germán Larrea. Te pido por favor que nos mantengas al tanto y le voy a pedir a la gente que te siga apoyando, por favor, en tus redes sociales, con tus libros. Deberías de darnos también la lista de libros para que los busque la gente en su librería favorita y obviamente que vean y escuchen el espacio que conduces todos los sábados de 4 a 5 de la tarde en Sin Censura TV y Sin Censura Media, querido Jesús. Muchas gracias, mi querido Vicente, y por supuesto que estamos al pendiente de decirle a la gente que me busquen. Estoy en redes sociales, en Facebook como como Jesús Lemus Barajas, y en Twitter estoy como @Lemus Barajas, y por supuesto estoy escribiendo para Los Angeles Times y para el semanario Ángel Metropolitano de la Ciudad de México. También el espacio, por supuesto, que tan amablemente me has concedido de los sábados de 4 a 5 de la tarde, ahí estamos en contacto con la gente, y adelantarles que mañana, bueno, en el espacio de mañana de Sin Censura, del sábado de Sin Censura, vamos a platicar justamente, vamos a analizar los problemas del mecanismo de protección de periodistas, vamos a platicar también la situación de cómo se encuentra la investigación del asesinato del compañero Valdés en Culiacán. Recordemos que es aniversario de su asesinato el próximo 15, y bueno, vamos a estar platicando con gente que sabe del tema. Muchas gracias, mi querido Vicente. Claro que sí. Oye, ¿y qué libros le recomiendas a la gente para que entienda? Precisamente hay un libro que escribe sobre el tema de los mineros, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Justamente este tema de Cananea lo abordo de manera muy precisa y muy puntual. Busco todas las aristas y lo expongo en el libro México a cielo abierto. Ahí le dedico 2 capítulos al tema no solamente al tema del Grupo México, de cómo está operando en la zona de Cananea y en las zonas de Nueva Rosita, en Coahuila, con
con la mina Pasta de Conchos y el caso Pasta de Conchos, sino también expongo pues otra presencia como lo que hace en Taxco, por ejemplo. Ahí en el libro México a cielo abierto doy un panorama general de los 916 conflictos que existen en México, de disputa, de violencia a causa de la minería, precisamente por el arrebato del territorio y por la contaminación del agua, del suelo y por supuesto del aire. Entonces, en ese libro lo encuentran en el libro México a cielo abierto, mi querido Vicente. Muy bien, pues te mando un abrazo, Jesús. Maestro, estamos al pendiente. Gracias, un abrazo. Cuídese. Jesús Lemus, periodista de a pie, encarcelado injustamente en tiempos de Calderón y de García Luna. Y yo lo menciono porque aquellos que se quejan de ataques desde el poder a la libertad de expresión, que le pregunten, que le pidan una que otra leccioncita a Jesús Lemus y después hablamos.